Y como siempre, y como es habitual también, nos atiende el teléfono muy amablemente y le damos la bienvenida al senador nacional Víctor Siema, Martín Sánchez y Walter Mepulete. Saludamos, Víctor, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto de saludarnos. ¿Cómo andan ustedes? Acá estamos, trabajando como siempre en pos de la comunicación. ¿Y vos? Bueno, hoy un día a la mañana estoy haciendo algunas cosas personales, estoy yendo a comprar unos tornillos y algunas cosas para el campo, porque bueno, tardecita estoy queriendo ir a ver un poco las cosas de mi actividad de siempre, y entonces siempre hay que llevar algunas cosas. Tengo que comprar una garrafa para uno de los muchachos, tengo que llevar algún desparasitario y bueno, así que en este momento paré un ratito acá al costado para hablar con ustedes. Bueno, te agradezco ya este tiempo que nos puedes brindar. Víctor, hemos leído en tus redes sociales que ya venís trabajando fuerte en lo que tiene que ver con esta pandemia, y en esta última sesión virtual ha pedido tratar que se dé en la próxima sesión la emergencia por sequía en el Chaco, proyecto de tu autoría. ¿Nos podés explicar un poquito al respecto? Sí, cómo no, para que la gente común nos entienda, yo hace bastante tiempo, ya hace unos 20 días atrás, un poco más, presenté un proyecto a partir de la reunión que tuvimos con senadores y diputados nacionales, con el gobernador, en el marco de esta sequía histórica que nos afecta no solo al sector ganadero, al sector agrícola, al sector forestal, sino que obviamente impacta también indirectamente en el comercio, porque bueno, si no hay producción, si el campo no anda bien, la economía no anda bien en nuestra provincia. Y entonces presenté ese proyecto, y ayer en la sesión, antes de pedir la palabra, hablé con los dos senadores de Chaco, estuvieron de acuerdo en que yo impulse un pedido de preferencia. ¿Qué significa esto? Acelerar los tiempos para ver si finalmente conseguimos los consensos necesarios para que se disparen los mecanismos institucionales y se arme un fondo, como prevé el proyecto, para ayudar al gobierno del Chaco, a los intendentes, y que la articulación del gobierno nacional se pueda hacer con el Ejecutivo Provincial y los intendentes para ayudar a resolver muchos múltiples problemas que tiene este impacto por la sequía. Desde el punto de vista de los impuestos nacionales, desde el punto de vista del financiamiento, desde el punto de vista judicial, y obviamente con recursos para poder fortalecer lo que viene haciendo el gobierno provincial y muchos intendentes que no solo tienen que asistir al sector ganadero con alimentos, sino muchos de ellos ya están asistiendo llevando agua potable a muchas localidades que no tienen. Así que la verdad es que bueno, espero que finalmente, le pedí también al resto de los senadores, que sé que están pasando por situaciones parecidas, en algunos casos como la provincia de Córdoba, inclusive con incendios mayores a los nuestros, Corrientes lo mismo, es decir, hay varias provincias que tienen problemas. Santiago del Estero también tuvo un foco de incendio importante, yo hablaba con uno de sus senadores, con el senador Meder. Así que bueno, esperemos a ver que finalmente podamos tener esos mecanismos, y ojalá el oficialismo le pueda dar sanción lo antes posible a una ayuda de esta característica. Buen día, Víctor. Walter Mespulete saluda. Sí, ¿cómo te va, Walter? ¿Cómo andás? Muy bien, Víctor. Mira, mi pregunta tiene que ver un poco con, o mis preguntas, porque van a ser varias en esta oportunidad, con la visita de Raberta, la titular de ANSES, justamente al Senado en esta jornada de viernes, por el tema por el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, justamente, que tiene que ver con la refinanciación de deudas a las provincias. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta reunión? Bueno, mucha, porque esto también tiene que ver con lo que va a pasar en el presupuesto nacional, y fundamentalmente la ayuda que tiene que dar el gobierno nacional para la programación de las deudas públicas en el presupuesto nacional y en el año que viene, digamos, porque para que la gente nos entienda, cuando Macri le devuelve el 15% de coparticipación a las provincias, lo hace con el 3% por año, empezó en el 2016, y también en ese año le da el 6% de deuda a través del Fondo de Garantía, con 4 años de gracia, y vencen en este año, y así el vencimiento del año que viene y estas cosas. Así que estos son los que están en debate, la reprogramación de la deuda de las provincias, más allá de que el presidente de la Nación le devolvió el 15% de la coparticipación en la gestión anterior, también le dio posibilidades de crédito a través del Fondo de Garantía Sustentable, y bueno, estos son los temas que se van a tratar, y ojalá encontremos mecanismos para reprogramar deuda de todas las provincias argentinas a los efectos de poder poner en marcha la economía, porque este es el desafío central, para que los jubilados tengan lo que necesitan, para que
las provincias puedan reprogramar sus deudas y para que de alguna manera nosotros podamos recuperar todo el sistema productivo. Así que la reunión de esta tarde es un tema importantísimo, por supuesto voy a estar presente, yo formo parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y voy a ir a escuchar, obviamente con mucha expectativa, las palabras de los funcionarios que nos visitan. Víctor, otro tema justamente que es de últimas horas, digamos, es la decisión del Banco Central de la República Argentina de limitar el tema de la salida de dólares para importaciones de distintas empresas argentinas. ¿Cómo lo ves esto y cómo afectaría justamente a la producción de distintos artículos o distintas actividades que se llevan a cabo con productos importados aquí en nuestro país? Mira, no conozco los detalles, no conozco cuáles son las restricciones puntuales. Ahora, en términos generales, cuando vos estableces una restricción de esta característica, te genera algún ruido, porque nosotros no tenemos la capacidad con nuestra industria nacional de poder elaborar productos semi-elaborados que se importan para poder tener un producto terminado. No sé si me alcanzaste a entender lo que quise decir. Sí, principalmente en el sector automotriz, que muchas de las autopartes vienen de afuera. Bueno, el sector automotriz, el agroquímico, la cuestión de los medicamentos, hay muchísimos sectores que necesitan de importar productos semi-elaborados o elaborados para poder tener un producto terminado. Y entonces esto habrá que ver fundamentalmente qué impacto tiene. Yo espero que sirva para contener el dólar y que sirva para la estabilidad, pero bueno, me parece que hay que tomar también otras medidas y un conjunto de medidas como la que hablábamos anteriormente, para que de alguna manera entre todos podamos generar confianza y certidumbre para que el Banco Central no tenga que establecer estas restricciones que tienen que ver con la compra de una divisa que necesita una empresa o la posibilidad de importar para producir, porque el desafío nuestro es exactamente al revés. Nosotros no tenemos que tener restricciones, tenemos que tener la posibilidad de producir cada vez más, porque esto va a generar productividad y trabajo. Así que bueno, te vuelvo a reiterar, no conozco los detalles de las medidas restrictivas, pero una medida de esta característica siempre te genera algún tipo de ruido, espero que sea en positivo. Víctor, ¿vos creés que se puede generar expectativas en el país, en la inversión y todo lo demás, cuando el presidente de la Nación sale a decir no vamos a devaluar, no nos vamos a quedar con los ahorros de los argentinos? Creo que esos términos que emplea el presidente Fernández en estos últimos días, en vez de llevar tranquilidad al mercado cambiario, crea más incertidumbre y sobre todo ya venimos quemados con leche de hace varios años cuando dijeron el que apuesta al dólar tendrá dólar o el que depositó dólar tendrá dólar y en definitiva después no comieron la guita como todos estos gobiernos anteriores. ¿Cuál es tu opinión a esto? Bueno, está muy bueno el dicho tuyo, el que se quema con leche ve la vaca y llora, dice el dicho. Y la verdad es que yo la verdad que no puedo entender. No puedo entender porque de última, si está en una entrevista como estoy yo y vos me haces una pregunta puntual, me decís vas a devaluar, yo sería el presidente, entonces yo te digo, mira, no voy a devaluar. ¿Y qué va a hacer con los depósitos de los argentinos? Dicen que usted se va a quedar con los depósitos de los argentinos, entonces yo te diría, no me voy a quedar con los depósitos de los argentinos. Esa medida no la voy a tomar. Ahora, yo no sé por qué lo hace. La verdad, creo que absolutamente inoportuno. Más allá de que alguno pueda pensar o no, me parece que un presidente no tiene que decir este tipo de cosas, porque en vez de generar lo que todos queremos, que es certidumbre y confianza, genera exactamente lo contrario. O por ejemplo, cuando estuvo en Vaca Muerta, diciendo que ahora van a poner en marcha la cuestión de la producción de gas, cuando todos sabemos que en la gestión anterior, el presidente anterior se pudo haber equivocado de muchas cosas. Pero este es uno de los temas que nosotros podemos mostrar con absoluta autoridad, porque dejamos de importar gas, inclusive ese barco que lo teníamos que nos costaba tanto con respecto al tema de traer gas e importar gas, el famoso regasificador. Bueno, entonces una de las cosas que mejor hizo el gobierno anterior fue el tema de poner en marcha Vaca Muerta y la producción de gas, que inclusive en el último tiempo, no solo que dejamos de importar gas, que íbamos a importar vía el gasoducto, vía Bolivia, que tiene amesetado su producción, sino que empezamos a exportar gas. Entonces estas contradicciones creo que no nos hacen bien, y nosotros en el caso de Chaco tenemos la suerte de haber terminado el gasoducto y tener gas en el ducto y cambiar el sistema de bombeo y de abajo hacia arriba en base a la producción de Vaca Muerta.
Entonces me parece que estas cosas, la verdad no entiendo por qué lo dice, por qué lo hace, cuál es la estrategia, creo que no está bien. Yo me parece que o está mal asesorado, no sé por qué dice este tipo de manifestaciones, creo que no suman. Víctor, en los últimos días vos habías señalado justamente el beneficio que va a tener Nueva Pompeya con la habilitación de 4G allí en esa localidad, que lo hecho que se produciría supuestamente en esta jornada de viernes. ¿Qué novedades tenés sobre esto y sobre todo, lógicamente, los beneficios que va a traer para toda esa zona del impenetrable chaqueño? Bueno, mira, la comunicación y la conectividad en estos tiempos es el principal desafío. Cualquier negocio que quiera vender de forma virtual producto de la pandemia, porque el gobierno le exige que cierre la puerta, si no tiene conectividad y no tiene comunicación, no lo puede hacer. Y desde el punto de vista educativo, ni hablar. El jefe de gabinete me dijo a mí que obviamente yo le dije, mire, jefe de gabinete, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, me lo pasó por escrito, donde hay 189.000 alumnos del Chaco que tienen conectividad gratis por el sistema educativo. Es algo imposible eso, ¿eh? No, imposible, porque además yo recorro el Chaco, vos salís 20 kilómetros de resistencia y te quedás sin comunicación. Y no hablemos en el impenetrable, no hablemos en el departamento general San Martín, no hablemos en Colonia 75, no hablemos en el Perdido, no hablemos en algunos de los parajes, donde no puedo hablar por teléfono. Entonces, obviamente que una noticia de esta característica, de poder llevar comunicación y conectividad al impenetrable chaqueño, es una gran noticia. Ahora, también quiero decir que el intendente de Pompeya hace muchísimo tiempo que viene gestionando y pidiéndole a todos, no solamente a mí, la posibilidad de ayudar. Y entonces también en esto hay que hacer un reconocimiento a la empresa, que de alguna manera decidió, porque esto tiene que ver con una iniciativa de la empresa de llevar conectividad a Nueva Pompeya, y también fue uno de los temas que obviamente yo le reclamé al jefe de gabinete, porque en el financiamiento que le dan a Conchaco, a la empresa estatal, para financiar 18 proyectos, ¿por qué no están los proyectos para financiar el impenetrable? ¿Por qué con el fondo que tiene el NACOM, que según el jefe de gabinete tiene 14.000 millones de pesos, ¿por qué no se prevé financiar obras en el impenetrable? Porque el impenetrable no es solamente Pompeya. Ninguna duda. Y entonces, bueno, ojalá que finalmente se tome la decisión para hacer el resto y para seguir fortaleciendo la conexión y la conectividad, que es lo que nosotros necesitamos. Víctor, en cuanto también a la cuestión normativa, que es lo más importante también llevarlo a práctica y ponerlo dentro de la agenda de las políticas públicas que has escrito justamente en tu red social, hace referencia justamente que la lucha del narcotráfico también es trascendente, pero mucho más valioso sería la recuperación en las adicciones de las personas, fundamentalmente en nuestra generación jóvenes. ¿Qué pensás al respecto y cuál es tu visión sobre este tema? Mira, eso es producto de modificar la ley 23737, que es la ley de estupefacientes, que ya cumplió 30 años, y que hace 30 años la forma en que de alguna manera avanzaba el flagelo del narcotráfico y todo lo demás no es el mismo que el de ahora. Por todo lo que hace la evolución que se ha tenido, ustedes todos saben que ese es un extraordinario negocio y que obviamente tienen tecnología de última generación y obviamente tienen redes muy fuertes. Y entonces, ¿qué se está haciendo en la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico? Y me parece una gran iniciativa de parte de las autoridades, yo formo parte de la comisión, de que se está convocando a distintos especialistas de todo el país para ver cuáles son las reformas que tienen que hacerse a la ley y cuáles tienen que ser las reformas con respecto a la desfederalización que se hizo, porque obviamente esto también tiene que ver con Chaco, que es una de las 5 provincias que adhirió a esa desfederalización y de la lucha contra el narcomenudeo, a ver qué normativa es la que hay que modificar. ¿Y qué es lo que yo dije ahí y digo permanentemente en todas las comisiones? Nosotros tenemos que sacar normas que sean cumplibles, que después obviamente estas cosas estén en la agenda. Y el tema de la recuperación de los adictos, la recuperación de las adicciones, primero que los adictos no debieran ser penalizados, y segundo, que son personas que son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, nuestros hermanos, tienen que estar en la agenda central de las políticas públicas y hoy no están. Ese no es un tema prioritario en la Argentina. Lo que yo estoy diciendo no es políticamente correcto, pero esta es la verdad.
Y entonces esto es lo que yo ya dije en las comisiones, y espero que así como hay mucha gente que se preocupa, y el Chaco ha sido una de las provincias que ha despenalizado y está haciendo un gran trabajo en el tema del narcomenudeo, que es otra cosa, tendríamos que ver cómo entre todos generamos y lo ponemos en la agenda del gobierno nacional, del gobierno provincial, de los municipios, al tema de la recuperación de las adicciones, cómo conseguimos asignación presupuestaria, cómo conseguimos personal especializado, cómo conseguimos recursos a los efectos de que esta cuestión también sea un tema de política pública y esté entre la agenda de las prioridades. Esto es lo que yo dije y esto es lo que obviamente estamos trabajando en la comisión con mucho compromiso para fortalecer, por ejemplo, los centros de las bases que tienen las fuerzas federales. Nosotros tenemos una base en Chaspeña, pero le queda 400 kilómetros a algunas localidades del impenetrable. Cuando por ahí muchos sabemos que tenemos la entrada y salida del narcotráfico, del tema del contrabando, de la trata. Tenemos que fortalecer también la infraestructura de las fuerzas federales. Todo está atado con esta cuestión. Así que es un debate que me apasiona y un debate que el oficialismo también está llevando con mucha responsabilidad en el Senado de la Nación, y ojalá que las modificaciones que se propongan a esta ley de estupefacientes sean las que se necesita, y además también modificación a otras leyes. Es un tema realmente muy complejo, muy intenso, pero la verdad que desde el oficialismo se le está dando una gran manija. Víctor, desde ya, muchísimas gracias por este contacto y me voy con la última pregunta en 2 líneas, si nos podés repasar. Tu opinión personal de lo que fue también la entrevista del expresidente Mauricio Macri desde el programa Desde el Llano, hablando justamente a las claras sobre este tema en particular, el manejo justamente de la nación argentina en la sombra justamente de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y lo último también que el kirchnerismo lo tiene secuestrado al peronismo hace más de 10 años. Mira, yo quisiera opinar sobre todo en general, digamos. Creo que el presidente Macri ha estado muy bien. Para que un expresidente reconozca y diga públicamente, espero que lo que yo diga sirva para que los argentinos no volvamos a cometer el mismo error. Yo me quedo con esa frase, y obviamente reconoció públicamente que el manejo de la política le dio a personas que no fueron las adecuadas, y me parece que con eso esa es la síntesis. Un gobierno tiene que tener gestión, sí, pero también tiene que tener actividad política, si no, no funciona. Y me parece que esa es la mejor autocrítica que puede hacer un presidente de la nación, y yo valoro el coraje de decirlo, valoro enormemente, porque de esto se trata, porque no todos somos infalibles, no todos sabemos de todo, y el que hace cosas se equivoca, siempre el único que no se equivoca es el que no hace nada. Y entonces tener ese coraje y esa desde el punto de vista de las definiciones políticas, tener digamos esa voluntad de decir, bueno, miren, estos son los errores que creo que no hay que cometer, creo que es muy valioso. Y después, bueno, siempre hay apreciaciones personales que uno puede estar o no de acuerdo, pero yo me quedo con eso. Creo que sirve mucho para los argentinos, y ojalá que esto nos permita mirar para adelante y no cometer los errores del pasado. Perfecto. Víctor, desde ya te agradezco este contacto, que tenga buen fin de semana, y bueno, muchísimas gracias como siempre por atender nuestros teléfonos. Es un gusto. Esta tarde seguramente vamos a sesionar de algún local de General San Martín, porque bueno, ahí me voy a sentar, como ya lo hice el otro día en la sociedad rural, en una de las mesas de los vacunadores, porque a las 5 de la tarde me tengo que conectar y entrar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la de Legislación para escuchar, digamos, lo que hablábamos recién con uno de los periodistas amigos ahí. Perfecto. Buena jornada entonces, y hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.